Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Karen Ali Reales. Ella es gerente y representante legal de Segurmax Colombia, Seguridad Máxima de Colombia SAS. Esto es una empresa que ofrece productos y servicios de seguridad y protección industrial. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Karen. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, para comentarles un poco de mi experiencia. Ok, bueno, le doy paso a mi compañera Cindy que va a realizar algunas preguntas. Gracias, Cintia. Karen, muy amable por apoyarnos en esto. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, eh, qué bueno y de verdad que podamos contar contigo para que nos cuentes la experiencia de tus competencias, cómo ha sido pues todo este tema de la planeación estratégica en tu organización. Desde su experiencia, Karen, conocimiento y visión, ¿cómo puedes definir la dirección estratégica? Bueno, Cindy, nosotros tenemos apenas 2 años en el mercado y cuando comenzamos siendo un emprendimiento todavía de manera informal. Únicamente vendíamos ocasionalmente, por decírtelo de una manera. Y bueno, no habíamos tomado la iniciativa de construir una planeación estratégica o direccionarnos estratégicamente. Y dentro de mis estudios en la universidad una vez me explicaron o me dijeron una frase importante y es que la misión de tu empresa y la visión de tu empresa debe ir conectada contigo. Para mí eso me marcó tanto que yo construí a partir de ese momento la dirección estratégica de mi empresa basada en el servicio al cliente, porque siento que la misión en este mundo para muchas personas y dentro de ellas estoy yo. En mi caso decidimos levantar la empresa a través del servicio al cliente. No únicamente es por vender, únicamente no es por entregarle un producto a la persona, no, es simplemente ofrecerle el servicio de seguridad, el servicio de un cuidado, es decir, yo a la persona no le voy a vender por venderle, le voy a vender porque quiero cuidar su salud y su seguridad dentro de ello. Ok, gracias, Karen. ¿Cómo se realiza el proceso de planeación estratégica dentro de su organización? Bueno, nosotros iniciamos el proceso de planeación estratégica, te puedo decir, hace como más o menos un año, justo cuando estábamos en pandemia, porque realmente el tema de la planeación era importante para sabernos encaminar. Entonces, decidimos empezar a planificar y a modificar algunas cosas, como te decía, enfocándolo al trabajo en equipo, enfocándolo al servicio al cliente y priorizando obviamente las necesidades de nuestros clientes. Nuestros clientes no solamente son empresas que manejan seguridad industrial o protección para sus empleados, sino también aquellos profesionales independientes que no tienen una empresa, sino que se desarrollan independientemente. Por ejemplo, el electricista, que no necesariamente está afiliado a una empresa como empleado. Entonces, yo les puedo vender a ellos también para cuidarles y protegerles en su salud. Entonces, con base en ello, tomamos nuestra planeación. Yo creo que les compartí un poco de nuestra misión, nuestra visión, y de ello siempre está enfocado al servicio al cliente. Entonces, no sé si les leo un poco de lo que es nuestra planeación estratégica, nuestra misión, nuestra visión. Por favor. Sí, sí, claro que sí, gracias. Listo, entonces, bueno, te comparto. Déjame miro acá. Nuestra misión dice, trabajamos con pasión para proteger todos los ambientes de las empresas y hogares colombianos ofreciendo productos de altos estándares de calidad en beneficio con nuestros usuarios y clientes finales. En esto es importante también que nosotros solamente no nos vamos a enfocar a atender grandes empresas que se desarrollan en el sector industrial, sino también en los hogares. Si bien nosotros estamos expuestos en cualquier momento a una emergencia, por ejemplo, en nuestros hogares, las cocinas son altamente inflamables,
en el baño, lo que es la espuma para afeitar de los hombres. Hay muchos productos de nosotros de maquillaje que también son altamente inflamables y nosotros debemos protegernos en ese sentido, por lo menos saber cómo actuar ante una emergencia. Entonces nuestra empresa, en este caso, también va enfocada a eso, a los hogares, para que todos sepamos cuáles son los peligros que corremos y cómo actuar frente a ellos. Y nuestra visión está enfocada al año 2024, ser unos líderes a nivel nacional. Queremos alcanzar un reconocimiento a nivel nacional precisamente por eso, porque no solamente nos enfocamos en vender un producto, sino en venderles un servicio de cuidado, de seguridad. Ok, bien interesante, Karen, gracias. Una pregunta más, Karen. ¿Cuál ha sido, sobre todo porque mencionaste en su momento que empezaron su planeación estratégica en tiempos de pandemia, el año pasado? ¿Cuál ha sido, creen ustedes, o cree usted, el reto más importante que han enfrentado como gerente de su organización? Bueno, fíjate que nosotros cuando, como te comenté, empezamos de una manera muy informal y no teníamos ninguna planeación estratégica y de hecho en su momento no nos preocupábamos por ello. Pero luego que a nosotros nos fueron como tocando ciertos temas de hacia dónde nos queremos dirigir, digamos, a darnos esas preguntas o hacernos esas preguntas, ahí fue donde nos dio la inquietud. Y como estábamos trabajando desde casa desde el momento que inició la pandemia, pues dijimos, este es el momento en el que si un poquito se disminuyeron las ventas, pues utilicemos ese tiempo restante para organizar estratégicamente nuestra organización. Entonces, ahí fue donde empezamos a trabajar. De cierta manera, nos benefició en que le dimos un orden a nuestra empresa, ¿cierto? También la mayoría de nuestros productos gozan de algunas certificaciones y por ello, por lo menos los respiradores, las mascarillas y todas estas cosas, nosotros las seguimos comercializando sin ningún inconveniente. Anteriormente nosotros únicamente hacíamos control de plagas, fumigaciones para insectos o algunas plagas en específicos en hogares y empresas. Ahora también hacemos desinfecciones en los hospitales, las clínicas, empresas que obviamente las personas tienen que ir a trabajar. Entonces fue un producto en el que innovamos y nos atrevimos también, algo muy importante, a hacer una importación directa desde China de unas mascarillas KN95 para el cuidado de las personas. Como nosotros tenemos que garantizarle el cuidado y como te decía, enfocándonos en cuidar siempre la salud de las personas y su seguridad, pues nos enfocamos en importar unas mascarillas que fueran 100% confiables o casi el 100% para cuidar de ellos, de su salud. Entonces estas mascarillas que nosotros importamos son de 5 capas, tienen certificación europea, es decir, que cuentan con unas pruebas de calidad para el cuidado. Entonces nos atrevimos a hacer esta importación y pues no fue que dejáramos de vender, solamente que empezamos a vender unos nuevos productos, por decírtelo de cierta manera. Entonces ahí pues nos atrevimos a innovar o a incursionar en algo nuevo. Es bien interesante porque en el tema de la pandemia, así como a muchos les tocó de pronto dejar de hacer muchas cosas, aún en muchos casos en su totalidad, otros vieron la oportunidad de innovar en ciertas otras cosas y ese fue el caso de ustedes, bien interesante. Ahorita, Karen, mi compañera, te va a hacer una explicación sobre los tipos de liderazgo que existen para que tú nos digas con cuál de ellos te identificas. Cintia. Okay. Listo. Bueno, como dijimos, pues, y nos dijiste, eres la gerente y la representante legal de la empresa. Esto acarrea de que eres, por decirlo así, la que manda en la empresa y tienes que tomar muchas decisiones y tienes que establecer comunicación con tus colaboradores. Entonces, pues necesitamos saber qué tipo de líder eres o con qué te identificas. Tenemos el líder autoritario, donde el jefe es solo informador, es decir, decide y demanda. O sea, él es el que dice, esto es así. Está el persuasivo, donde el jefe es vendedor, o sea, vende, convence respecto de sus decisiones.
el consultivo, donde el jefe presenta su decisión o sus ideas y las sujeta a modificación para el grupo, o sea, el que de pronto da más la opción de que de pronto sus colaboradores tengan una opinión o puedan también ayudar a tomar esa decisión. El participativo, donde el jefe da a conocer ciertos problemas, solicita sugerencias y deja que el grupo decida, desde luego enmarcando en algunos parámetros. O sea, es el que también de pronto como el consultivo desea que sus colaboradores le comuniquen o le ayuden de pronto desde su punto de vista para ellos qué puede ser la decisión, pero obviamente teniendo unos parámetros para que sea el líder como tal el que tome la decisión. Entonces, de pronto de estos 4 líderes, ¿cómo te consideras? ¿Cuál te consideras o cuál de pronto es más afín a tu forma de trabajar en la empresa? Bueno, Cintia, de eso yo pienso que en algún momento uno tiende como a variar, porque en algunas decisiones cuando tú sientes, yo normalmente siempre escucho las opiniones o las sugerencias de mi equipo. Entonces, si bien es cierto, nosotros no somos muchas personas trabajando, solamente contamos con 2 asesores, mi esposo y yo, es decir, somos 4 personas. Entonces, cuando en el área comercial necesitamos tomar una decisión, por ejemplo, ¿qué te digo? Hay una época en que nosotros hacemos unas promociones que es nuestro aniversario. Entonces, ahí yo me acerco con el equipo y les coloco, ven, de lo que ustedes más comercializan, ¿qué es lo que ustedes consideran que podemos colocar en promoción para que en este periodo de tiempo hagamos una promoción de precios para ellos? Con el fin de que en ese periodo, pues las ventas se les dé un mejor precio al cliente y obviamente se aumente la rotación del inventario. Entonces, siempre trato de ser como muy participativa en ese sentido y finalmente estableciendo unos parámetros, como tú me dices, para tomar las decisiones, porque finalmente, si yo siento que ellos me pueden decir, por ponerte un ejemplo, yo sé que te voy a mencionar de pronto un producto que tú no tienes ni idea, pero en equipos en alturas se manejan unos arneses. No sé si has visto que las personas se ponen unos equipos para amarrarse a las líneas de vida. Entonces, Sí. por ejemplo, te voy a poner, hay unas líneas de vidas que son específicas y tienen unos tamaños. Yo ese producto no lo puedo colocar, aunque sea que un cliente me lo compre bastante, yo ese producto no lo puedo colocar en promoción porque ese producto es específico y tiene unas características muy particulares. Entonces, yo no puedo colocar un producto que es muy puntual a un cliente a promoción a todos. ¿Sí me hago Ok. entender? Sí. Entonces es Es como escuchar personalizado o algo así. exactamente, Ok. es basándose en la necesidad que tiene cada empresa. Entonces, en este caso, yo los pongo a ellos, digamos, a que hagan parte del equipo, a que se sientan involucrados, porque de una u otra manera eso hace que tú sientas sentido de pertenencia con la compañía para la que Total. estás trabajando. Entonces, siempre trato de involucrarlos en eso, pero finalmente, pues, el análisis financiero, el análisis administrativo, pues queda en mis manos y de mi esposo, que somos las personas líderes. Ok, bueno, entonces podemos decir que eres más como participativo, Sí, autoritario. sí, más bien, así es. Ah, bueno. Sí. Y por último, Karen, pues sí me gustaría saber, pues, ya nos habías comentado un poquito sobre el reto que tuvieron en cuanto a la pandemia, pero sí sé que como hay empresas que se afectaron totalmente, tal vez veo que tú viste en la pandemia una oportunidad. ¿Cómo te fue? ¿Qué tanto te afectó? Si te afectó, tuviste que de pronto desistir de muchas cosas o de mucho, o de pronto de algunos asesores que tú tienes. Cómo te trató la pandemia en ese caso? Bueno, cuando inició la pandemia, nosotros nos vimos en la necesidad de cerrar el punto físico que teníamos, porque realmente no sabíamos, o sea, el futuro era muy incierto con esta situación y no sabíamos si realmente en algún momento o en qué momento íbamos a volver a tener atención física en algún lugar. Entonces, como el tiempo fue pasando y fue pasando y fue pasando, nosotros el primer mes dijimos no, lo cerramos el punto físico y nos empezamos a trabajar desde casa. Entonces, todas las personas, yo en ese momento solamente tenía un asesor que me apoyaba.
y mi esposo y yo. Entonces nosotros dijimos, no, nos vamos a llevar todo nuestro inventario, no te miento, nos los trajimos para nuestra casa y aquí nos acomodamos para empezar a mover ese inventario. Digamos, por ponerte un ejemplo, los primeros 3 meses, algo así, 4 meses, las cosas fueron realmente muertas. Eso no se vendió absolutamente nada. Si se vendía, por ponerte un ejemplo, 50.000 pesos, eso era demasiado. ¿Por qué? Porque yo recargo extintores y las personas no estaban saliendo, entonces ¿a quién le interesa tener un extintor recargado? Entonces hay muchas cosas que las personas en ese momento no veían la necesidad de hacer. Ya después de julio, agosto, que se empezó nuevamente las personas a salir, se empezó otra vez a retomar un poco, pues nosotros empezamos nuevamente a salir y a comercializar. Entonces ya ahí sí empezamos nuevamente a movernos. Dentro de ese periodo de la pandemia, como para mayo, fue que hicimos la importación que te conté. Porque, bueno, mentira, antes nos llegó como para mayo la importación, porque eso siempre es bastante demoradito. Entonces, cuando nosotros recibimos eso, empezamos a movernos únicamente, sin decirte mentira, con ese producto. El resto de las cosas estaban muertecitas. Entonces, sí fue, digamos, inicialmente un reto enorme porque nos tuvimos que ver en la necesidad de hacer una inversión bastante amplia, porque una importación demanda todos los gastos de una importación y que tú tienes que pagar muchas cosas, también el producto. Entonces era después de ello empezar a poner a circular eso y fue un reto bastante difícil porque ya había muchas personas que estaban haciendo esa importación también junto con nosotros. Entonces, bueno, hicimos la importación, se hizo todo el proceso y en octubre del año pasado decidimos volver a abrir nuestro punto físico. Entonces, gracias a Dios se dieron las cosas porque, bueno, mira, nos vimos de pronto apretados al principio. No te miento porque listo, nosotros teníamos unos ahorritos bien, pero no vamos a sobrevivir 6 meses para pagarle al asesor que teníamos. El muchacho tampoco estaba vendiendo nada, nosotros tampoco y dependíamos únicamente de ello. Entonces fue económicamente bastante complicado. Era estirar lo que más se pudiera. Pero cuando se nos dio la oportunidad de hacer la importación y que recibimos un apoyo económico de un inversionista, nos atrevimos a hacerlo y gracias a Dios volvimos a arrancar con una base y listo. Ve, qué bueno e interesante. Karen, muchísimas gracias, como te dije al principio, por apoyarnos en esto. Muchísimas gracias por compartir la planeación y toda la organización de tu empresa. Muchísimas gracias. Fue un placer de verdad poder entrevistarte y poder conocer sobre lo que realmente ustedes hacen. Cintia, no sé si tengas algo más que decir. No, bueno, no, darte las gracias, Karen. Igual es también importante que la gente conozca este tipo también de emprendimientos, personas que desean salir adelante, personas que desean tener su propio negocio y bueno, nosotros también vamos para allá. Ya no sé. La verdad es que hay que atreverse, y créeme que las decisiones son radicales. Hay muchas veces que toca tomar decisiones para uno poderse atrever. ¿Quién se iba a imaginar que veníamos una pandemia y que muchos empleos iban a ser tan complicados? O sea, nadie. Y muchos por eso nos atrevimos a innovar durante ese periodo. Y bueno, gracias a Dios que nosotros hemos estado aquí todavía en servicio y seguimos todavía atendiendo a nuestros clientes. Bueno, darles las gracias a ustedes por la oportunidad pues, de hablarles de mi experiencia. Y bueno, si necesitan, ya saben, necesitan recargar un extintor a la orden. No podemos dejar de promocionar, obviamente. Eso hace parte de la estrategia. Listo, muchas gracias, Karen. Entonces, bueno, nos consiguen en nuestras redes sociales como Segurmax Call
para que nos puedan visitar, puedan seguir y ahí estén pendientes. Hay muchos consejitos que subimos para el cuidado de nuestros hogares, que eso es importante y a todos nos interesa. Dale, Karen, muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias, que estén Karen. muy bien, gracias. Adiós. Adiós.